Corintios capítulo 12, versículo 12, 13, ¿no es cierto? De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a vivir de un mismo espíritu. Gracias, hermano. Entonces aquí también hay una comparación importante, ¿no es cierto?, entre el cuerpo de Cristo que formamos todos, ¿no es cierto? Diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes colores, pero todos formamos parte del mismo, un solo cuerpo, ¿no es cierto? Como en el cuerpo, ¿no es cierto? Cada parte del cuerpo tiene su propia función. Entonces, lo que hace la mano tiene la función, lo que hace el pie, lo que hace la cabeza, etcétera, etcétera. De la misma forma, nosotros también formamos un aporte importante en el cuerpo de Cristo. Así como no todos somos para enseñar, no todos somos para cantar, no todos somos para predicar, pero cada uno tenemos ya algo para nosotros, un don seleccionado para nosotros. Ahora el tema es descubrirlo, ¿cierto? En algún momento decían, pero y ahora yo parece que no hago nada, parece que no sirvo para nada. No es así. Todos tenemos un trabajo, algo que podemos cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí hay una consulta que realiza. Según 1 Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados, ¿no es cierto? Bautizados por el Espíritu Santo para formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por favor, ahí es bautizados en la pregunta 3. El bautismo en el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Somos bautizados y somos también un aporte importante para ese trabajo que realiza el cuerpo de Cristo. En este caso, como ya les mencionaba, cada quien tenemos algún trabajo que cumplir, ¿sí? Cada quien tenemos algo que hacer. Vamos a seguir con el versículo siguiente, por favor. Adonis, Efesios 1:13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces aquí en este versículo encontramos la respuesta a la consulta que dice, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? ¿Qué pasa ahí? Sellados. Ya, sellados y somos identificados como suyos, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente aquí la consulta, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? Son sellados, ¿no es cierto? Y son identificados como parte suya, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces aquí el versículo 13 nuevamente dice, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Creo que muy claro. Ahora la consulta nuestra, la consulta de ¿todos hemos oído? Yo creo que sí. Pues todos hemos oído, ¿no es cierto?, lo que la palabra del Señor. Todos hemos creído. Entonces ahí la consulta para todos. ¿Hemos oído y hemos creído? Si es así, pues somos parte de Cristo y somos sellados. ¿Y los que no? ¿Qué pasa con los que todavía han oído pero no han creído todavía? ¿Cuál es la respuesta? Solamente oyeron pero no han creído. ¿Son parte del cuerpo de Cristo? No. ¿Recibieron el Espíritu Santo? No. ¿Son sellados? No.
Ahora yo me voy a preguntar eso. Esa pregunta me hice yo cuando estuve leyendo el texto. ¿Hemos oído? Sí. ¿Estamos creyendo? Sí. Ya, amén. Pero yo me quedé callado como algunos de ustedes se han quedado callados. ¿Hemos creído? ¿Y lo estamos viviendo? Ahí es donde un poquito me puse yo también a pensar, digo, ¿cómo estamos todavía, no? Como que no hay mucha seguridad de lo que estoy diciendo. Hemos escuchado la palabra, lo estamos escuchando, eso es claro. Pero, ¿lo estamos creyendo y lo estamos viviendo, como el Señor dice? Bueno, cada quien se va a evaluar esa partecita, la pregunta. Yo también me lo evalué en la mañana y es importante también darnos cuenta que todavía nos falta ahí un poquito reconocer y creer como dice la palabra. Ser sellados con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento que cree. ¿No es cierto? Ser sellados. Aquí hay un tema también cuando nosotros ya creemos, escuchamos, creemos en la palabra y decimos del Espíritu Santo, somos sellados, ¿no es cierto? Somos sellados. Yo me imaginaba cuando sellan a los animales en el campo, ¿no? Hay algo gráfico, digamos, un poco para entender. Siempre ahí en el campo al ganado le sellan, ¿no? Para que no se pierda y no se vaya para otro lado, porque ese sello no desaparece. Se queda con ese hasta el final, incluso hasta cuando ya lo matan, el sello sigue, porque eso es puesto, ¿no? Es la misma forma como cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando creemos, ¿no es cierto? Cuando oímos y creemos en su palabra, también somos sellados. Y aquí una consulta, ¿se puede perder la salvación? No puedo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede perder la salvación? No se puede perder la salvación. Porque aquí hablamos de un sello que ya queda inscrito, que no se puede perder, ¿sí? Obviamente que en el camino no va a decir ahora va a ser todo perfecto, ¿no? Obviamente en el camino sí puede existir altos y bajos, pero como ya somos sellados, tenemos el Espíritu Santo va a cumplir con el trabajo de que regresemos y arreglemos cualquier situación pendiente, pero no se pierde la salvación. ¿Cuánto estamos seguros de nuestra salvación? Ahí viene otra pregunta que tiene. Ahí, hermano Blanco, esa parte lo que dice, no pierdes salvación, pero el galardón, porque Cristo va a premiar el premio, dice Dios, o sea, va a aprobar. Si las cosas de uno está bien hecha, pasa a ser salvo y también con el premio. Caso contrario es de que si no, ahí sí me da, como dice, a mí me dio tembladera la verdad. Hermano, hay que decir la verdad, ¿por qué? Dice, si yo soy cliente, pero si mis cosas están mal hechas o no he hecho nada, y no hay nada, o sea, solamente yo salvo, paso, ¿no? Pero sin ningún premio, sin ningún galardón. Ahí está la cosa más rara. Así es. Sí, tiene mucha razón usted. Y obviamente, bueno, lo primero era de la salvación, eso estamos claros, ¿no? Que no se pierde la salvación. Pero por otro lado también, el tema de los galardones o premios obviamente van a ser probados, ¿no? Que todo lo que nosotros hayamos hecho, realizado, pues eso obviamente se puedan ser premiados. Que eso también es otro tema, ¿sí? Que hay que conversarlo, ¿no? Pero ahorita el tema de la salvación, lo que estamos analizando es que no se pierda, ¿ok? Vamos a leer 1 Corintios 3:16, mi hermana, por favor. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Entonces vamos a ir al 1 Corintios 3:16. Entonces aquí ¿qué encontramos? En este pasaje encontramos que el cristiano es el templo de Dios y el Espíritu Santo vive y mora en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Eso significa que el Espíritu vive real y permanentemente en el cristiano. Ahora, si nosotros somos el templo de Dios, a ver, ¿cómo? Yo soy el templo y en mí vive el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso está muy claro. Ahora, ¿cómo está mi templo? Ahí también viene otra pregunta que todavía me ha hecho pensar también. ¿Cómo está mi templo? ver las luces. A ver, ¿cómo para aclarar bonito?
si yo soy el templo, ¿no es cierto? Todos somos el templo de Dios, y en el templo vive el Espíritu Santo. ¿Cómo está mi templo? ¿Está desordenado? ¿Está mal? ¿No le estamos? Si el Espíritu Santo en nosotros mora, se merece lo mejor, porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, si Dios mismo mora en nosotros, ¿cuál es la situación de mi templo o del lugar donde está viviendo el Espíritu Santo? ¿Es bueno? ¿Está limpiecito? ¿Hay cosas por limpiar? ¿Hay cosas por sacar? Antes de eso hace 2 meses nos pusimos a arreglar mi casa, y siempre, todos creo que en la casa tenemos una bodega, ¿cierto? Bueno, hay una bodega siempre en la casa, un cuarto con cosas que todo lo que no vaya se fue a la bodega. Y en este cuarto donde les digo, estaba llenita el cuarto de mi bodega, o sea, de todo bien esa bodega. Pero uno cuando se pone a limpiar la bodega, encuentra muchas cosas que no te sirven, o sea, cosas que solo están estorbando, y que sabes que tarde o temprano no las vas a utilizar, y que lo único que están haciendo es estorbando. Entonces nosotros al coger y limpiar todo, sacamos sacos de papel, sacos de material, incluso materiales de construcción que ya no valía, pero estaba en la bodega. Y después de sacar todo el desperdicio que uno ya no necesita porque no está haciendo ningún trabajo, esta bodega quedó mucho más bonita, más organizada y a la mitad de lo que estuvo antes. Mucho más espacio, más acogedor incluso ahí incluso ya pude hacer mi oficina en lo que era la bodega, porque estaba la bodega y eso estuvo terrible. Y yo me ponía a comparar esto con nuestra vida, con nuestro templo, por ejemplo. ¿Cómo estará en este momento? ¿Qué cosas nomás estará estorbando en nuestra vida y cosas que no está siendo productivo para nuestro Espíritu Santo? Por eso decía, si es importante hacer una limpieza, ¿no es cierto?, del templo, porque hay cosas que yo sé que están mal y me siguen estorbando. Hay cosas en la vida que aún siguen todavía afectando que el Espíritu Santo esté muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está, no su templo, cómo está su bodega primero? Hay cosas que nos sirven, hay cosas que podemos desechar, hay pecados que podemos confesar. ¿Creen que tenemos muchos pecados por confesar? Y soy el primero en decir que sí. Sí, digo yo también. Que hice algunos todavía. ¿Ok? Bueno, solo una pregunta, no se me pongan tristes porque todos les vi. Se pusieron a pensar en su bodega y dijeron, sí, hay muchas cosas que podríamos sacar de acá. Entonces ahí salen telarañas, salen cucarachas, salen ratones, cosas que a veces no sirven. Entonces espero que su templo, bueno, haciendo una metáfora esto de su bodega, que su bodega esté organizadito, limpio, o sea que ahí vean, el Espíritu Santo cumple un mejor trabajo todavía de lo que puede hacer. Vamos a ir al siguiente. Segunda vez ya estábamos en 1 Corintios 3:16, ¿no es cierto? Entonces, el cristiano es el templo de Dios y el Espíritu Santo vive y mora en él. Esto significa que el Espíritu vive real y permanentemente en el cristiano. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Hasta allí. Vamos a ir al otro lado, dice, según 1 Corintios 6:11, a ver, eso le dije a alguien, no lo dije todavía. Usted para que me ayude a leer, por favor, 1 Corintios 6:11. Mi hermano, no. Efesios 1:14, por favor. Efesios 1:14, hermano Luis. 1 Corintios 6:18 al 20. ¿Ya? Entonces vamos a ir leyendo esos textos también. ¿Qué encontramos? Dice para descubrir. 1 Corintios 6:11. Vamos a leer, por favor. 1 Corintios 6:11. Y esto haráis algunos más. Ya habéis sido salvos, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ya? Ahí hay una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Según 1 Corintios 6:11. ¿Alguien que tenga la respuesta? Primera de Corintios 6:11 dice, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder
Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios. Ya, ¿el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué dije, Maestro? Dios. Dios, ya. Pero aquí hace un trabajo importante, ¿no es cierto? El Espíritu Santo hace un trabajo de ayudador y de mediador. Para eso también vamos a leer Hechos 5:3 al 4. Me falté ese versículo. A ver si mi hermana, por favor, me podría ayudar con Hechos 5:3 al 4. Para encontrar quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Eso estamos. Pero vamos a ver también ahí en el libro de Hechos 5:3 al 4, por favor. No tengo. ¿Ok? Entonces aquí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es un ayudador y también es un mediador, ¿no es cierto? Parte de los trabajos que realiza el Espíritu Santo. Efesios 1:14, mi hermano José, por favor. Efesios Ojalá 1:14 estudie. que estas arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya, Efesios 1:14. Sí. Dice que el Espíritu Santo mismo ya, acá hay una palabra, no sé si les llamó la atención la palabra arras. ¿Qué vendría a ser arras? ¿Han escuchado alguna vez de arras? ¿Ya? Entonces en el versículo 14 ya lo vamos a detallar qué significa. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya librado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios, el espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo mismo es la garantía, y entre paréntesis está, las arras de nuestra salvación. Entonces, cuando hablamos de arras, estamos hablando de una garantía, de que nosotros recibimos que somos hijos de Dios y que somos salvos. Entonces, arras es no sé si viene a ser el sinónimo o el sinónimo vendría a ser de una garantía, ¿no es cierto? Entonces, nosotros recibimos ya esa garantía, ¿no es cierto?, de que somos hijos de Dios. Por favor. Entonces, ahí, ¿cómo le hace sentir esta verdad? A ver, entonces, bueno, voy a poner un ejemplo ahí. Cuando yo doy un crédito, ya les voy a hablar de lo mismo. Cuando nosotros damos un crédito, le hacemos firmar una garantía, ¿no es cierto? ¿Es para qué? Para que me pague, para que me cumpla, ¿no es cierto? Y si no paga el deudor, paga el garante. Ahora, esto un poquito dice acá, ¿cómo le hace sentir esto a usted el tener estas arras? El tener una garantía, ¿qué es para usted? Seguridad, exactamente. Le da más seguridad, ¿no? De que usted ya tiene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y esta es una garantía de que va a ser salvo. ¿Ya? Es una seguridad. ¿Cómo le hace sentir a usted seguridad? ¿No es cierto? Porque eso ya me da la seguridad de que soy salvo. Para reflexionar dice, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo debemos mantener nuestro cuerpo? Aquí viene lo que hace rato ya estuvimos conversando. ¿Y qué dice 1 Corintios 6, 18 al 20? A ver, hermano Pichito, creo que le dije. 1 Corintios 6, 18. Hermano 6, 18 dice: oíd de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
hablamos de una de las, de cómo tenemos que conservar nuestro templo, ¿cierto? Y ahí hacen bastante referencia a uno de los pecados. Habla un poco de los pecados. Inmoralidad. La inmoralidad. Habla sobre todo ese tema. ¿Y por qué hablará por eso? Hay muchas cosas, hay muchos pecados en el mundo que se pueden cometer, pero hay uno importante que es la inmoralidad. ¿Por qué? ¿Por qué se referirá solo a eso? Más. Porque nosotros como personas humanas somos más susceptibles a eso. Somos más débiles a situaciones de estas, y por eso incluso la palabra nos hace referencia que tenemos que cuidarnos de mucho, pero más cuidado, más atención a este problema. Porque acá abajo ahí me dice, por ejemplo, dice, lidian sexualmente pecado contra su propio cuerpo. Yo creo que por eso hace más referencia a eso. Porque ahí mismo dice que los otros pecados pueden quedar fuera del cuerpo. Pero la inmoralidad sexual dice que está dentro, cometen inmoralidad dentro de nuestro cuerpo más que. Yo creo que por eso hace más referencia a eso también, ¿no? Sí, mucha razón. Y dentro de todas las situaciones o las cosas que pueden existir y que pueden estar dañando nuestro templo, tenemos que tener muchísimo más cuidado en este problema, en este pecado. Entonces, ahí también hay muchas cosas que atender para nosotros, ¿no? Entonces, desde esta primera hojita que hemos analizado, hemos estado viendo cuál es el trabajo que cumple el Espíritu Santo en la vida de un cristiano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trabajo que cumple? ¿Sí? Hemos partido, voy a un poquito recapitular la primera hoja para pasar a la segunda, para las personas que están llegando. En el primer punto hemos hablado de la Trinidad, ¿no es cierto? Dentro de la Trinidad tenemos tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy nos vamos a referir, estamos hablando del Espíritu Santo y el trabajo que cumple en las personas, ¿no? El Espíritu Santo viene a cumplir un trabajo de consolador, de ayudador, de enseñar y también un trabajo de mediador. Es el trabajo que cumple el Espíritu Santo en las personas. Y también es importante reconocer que el Espíritu Santo es el sello o la garantía que existe, ¿no es cierto? Cuando recibimos al Señor Jesucristo y a partir de ahí vive y mora en el templo que somos nosotros. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente hoja, por favor. Dice, la obra continúa del Espíritu Santo. Aquí dice, hay un trabajo para hacer. Esta semana comparta con una persona su testimonio, cómo conoció usted a Cristo. Tal vez pueda ser con la persona por quien ha estado orando. Hace 15 días, desde el seminario Peniel, por obligación, nos pusieron el trabajo de salir a evangelizar. Bueno, había hecho un par de veces, sí, pero hay un poquito de miedo, porque todavía a veces nos cuesta hablar del Evangelio a personas que no conocen de la palabra, y con un poquito de miedo, pero me lanzaron al ruedo a evangelizar. Entonces, estamos visitando algunas zonas de acá de Puelazo, de Peyago, en dos zonas que estamos visitando, y bueno, a mí sí me dio miedo, porque no sabía qué reacción iba a recibir de las personas que yo les iba a compartir la palabra. Entonces, pero ya el pastor dijo, ya te toca, te vas. Una vez al ruedo, pues en el corazón de uno sintió como haberse librado de una carga, o ¿cómo les digo? Tener que haber hecho algo y no estarlo haciendo, es como que haber cumplido algo muy importante. Es como que hubiera estado cargado algo, ¿no es cierto? Porque ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, y cuando uno está cumpliendo ese trabajo es como un alivio, digamos, un suspiro, decir que es importante hacerlo. Sí. Exacto, esa. Lo hice. Exacto. Pero fue mejor la reacción cuando las personas en realidad recibieron de buen sentido la palabra. Nos damos cuenta de que hay muchas personas que sí, que quieren escuchar la palabra, porque pocas dijeron en este momento no. La mayoría necesita escuchar la palabra. Y ahí es donde me salía la consulta. Esa semana dice, compartir el Evangelio a una persona.
Qué difícil a veces nos vuelve esto a una persona. Incluso a veces hablar del Evangelio con nuestra propia familia mismo, como que, estoy hablando por mí, no sé, más de ustedes, se nos complica un poquito. Y ahí nos dejo una tarea, y les dejo la tarea a ustedes también. Compartir el Evangelio, dicen, a una persona. ¿Okay? Hagan la prueba, y los que todavía no han compartido, hagan la prueba, verán, se van a dar cuenta que es un alivio, y después que uno ya pasa la primera, ya le gustó. Ya le gustó y hay chance de seguir compartiendo y se va aprendiendo, ¿sí? Pero si uno no se arriesga a compartir la palabra, decir, ¿y ahora qué dirán? ¿Qué pasará? ¿Será que ve bien? ¿No ve bien? Si no se arriesga, no va a saber qué pasa. Entonces, hay que hacer ese primer paso. Después de ese corte comercial del deber, vamos a continuar. La obra continúa del Espíritu Santo. Vamos a ir ahí al punto 6. Dice, ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14:26? Y voy a pedir a Alexandra, por favor, para que nos ayude a leer Juan capítulo 14, versículo 26. Después voy a pedir a Mauricio, por favor, que nos ayude a leer Romanos 8, 26 al 27. ¿Ya? Y después voy a pedir a mi hermano, ¿cuál es su nombre, mi hermano? Usted. Raúl, por favor. Efesios 5:18, hermano Isaías, Gálatas 5:16 y hermana Aida, Gálatas 5:22 al 23. Ya. Hasta ahí vamos a seguir preparándonos el texto que vamos a leer, ¿ya? Entonces, en el punto número 6, por favor, vamos a leer Juan 14:26 y vamos a ver qué respuesta tenemos a esta inquietud. Ok, Juan 14:26 dice, entonces, ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14:26? ¿Qué dicen ustedes, Bobis? Consolador. Enseñará todas las cosas y los recordará. Ya, nos enseñará, sí, nos recordará Todas las cosas. y sobre todas las cosas, ¿ya? Hay una buena pregunta. ¿Cuántos apóstoles eran? 12, ¿no? Sí. Si me equivoco, disculparán, pero eran 12. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, mejor antes. Cuando, 3 años pasaron los apóstoles con Jesús en la tierra. Mi hermano Isaías, me corrige si me equivoco. Ya, ok, estoy bien entonces. En ese tiempo que Jesús, acompañado de sus discípulos, andó por los 3 años, los apóstoles fueron testigos de muchas cosas, de la enseñanza, de milagros, de palabra y todo lo demás. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero en ese tiempo yo creo que los apóstoles no tomaron nota de todas las cosas que fueron. Lo que fueron es recordando, sí. Pero ya cuando pasó y Jesús se fue, ¿cómo harían para recordar todas esas enseñanzas? ¿Cómo harían? En ese momento no tenían ni celular para grabar, ni iPad para copiar, no había, para memorizar todo lo que pasó en esos 3 años, no lo tenían. ¿Pero qué recibieron para recordar? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien cumplió el trabajo para recordarles, para mencionarles, para nuevamente todo lo que pasó en esos 3 años, obviamente, hagan memoria y de ahí empiecen a predicar. Ese es mi criterio, no sé si. Porque aquí en la palabra que estoy mencionando dice, hay cosas importantes, dice en versículo 26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará, ¿no es cierto?, todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces, pienso que ese fue el trabajo que hizo el Espíritu Santo y a partir de ahí todos los apóstoles empezaron a recordar y enseñar todo lo que habían aprendido en esos 3 años. Entonces, ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14:26? Es enseñar y recordar, ¿no es cierto?
Qué gozo saber que el mismo Espíritu Santo nos enseña. Entonces, el mismo Espíritu Santo de esos tiempos de los que estamos hablando es el mismo Espíritu Santo de esos tiempos que también nos quiere enseñar y también nos quiere recordar la palabra. Bueno, más abajo vamos a hablar de cómo fortalecer el Espíritu Santo, ¿ya? La vida espiritual. Vamos a leer el siguiente versículo, Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos sin decir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Hay trabajos importantes que cumple el Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar la palabra, no es que solamente está el Espíritu Santo ahí y no hace nada. Entonces hay trabajos importantes como el enseñar, el recordarnos, y aquí incluso hasta orar por nosotros, ¿ya? Entonces en el libro de Romanos 8, 26, 27, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? ¿Cuál sería la respuesta? Intercede, ¿cierto? Intercede, pone palabras en nosotros para poder orar y conversar con Dios Padre. ¿Sí? Qué importante. Ahora vamos a continuar en el punto 8. Romanos 8, 14. Mi hermano Raúl, me parece que le dije Romanos. A Efesios le dije. Entonces me salté Romanos 8, 14. A ver, ¿quién me puede? A ver tú, por favor. Aunque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿ya? Entonces antes de pasar a ese punto dice, para ser guiado por el Espíritu Santo el cristiano debe, pues ahí vamos a responder con el texto que dice en el libro de Efesios 5, 18, por favor. Efesios 5, 17, no se emborrachen, pues eso lleva al descontento. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Ya, Efesios 5, 18, ¿no? Entonces en este punto en el libro de Efesios 5, 18 estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces para ser guiado por el Espíritu Santo el cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo producimos que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué hacemos? A través de la oración y de la escritura. Más ahorita. A través de la oración y a través de la escritura. ¿Ya? A través de la oración, a través de la escritura. Eso nos fortalece, nos llena, ¿no es cierto? A través de qué nomás? Oración y la escritura. Y leer la palabra. Claro, hasta ahí. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? Haz entender que también debemos estar en la parte última del carta. Antes bien es lleno del Espíritu. Es más, nosotros debemos tener más énfasis en realizar esas cosas, seguir buscando la oración, seguir buscando las palabras. Si es que tenemos alguna duda, tratar de orar, porque algunas veces nosotros tenemos bastante peso encima y uno se siente relajado cuando le dice a Dios, por favor, quítame su peso, y uno va sintiendo que se va quitando esos problemas de la oración. También el versículo que nos tocó el día de ayer era más, Dios siempre sabe las necesidades y quita el peso de las personas que se acercan a Él. Entonces es más buscar la palabra, la oración, y nos vamos a sentir reconfortados. Pues ahí el Espíritu también está intercediendo en nosotros, que se siente esa intercesión del Espíritu en nosotros. Muy bien, gracias Mauricio por el aporte. Sí, está claro, ¿no es cierto? Si nosotros queremos llenar nuestro espíritu, fortalecernos espiritualmente, es importante la oración y estudiar la palabra. Eso está claro en teoría.
La pregunta era en la práctica, ¿qué tiempo le dedicamos a eso? ¿Qué tiempo le dedicamos a orar? ¿Qué tiempo le dedicamos a estudiar la palabra? Los domingos. Queremos que nuestra vida espiritual sea fortalecida. No queremos que el pecado nos gane, porque todos tenemos pecados en su momento, ¿no es cierto? Todos. Yo soy el primero en reconocer que nos equivocamos. Pero a veces queremos vencer eso cuando somos débiles todavía. No estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, no estamos dando tiempo a eso y queremos superarlo. Y eso no podemos. Y ahí es donde caemos. Entonces, por eso la pregunta era, ¿qué tiempo le estamos dando a fortalecernos espiritualmente? Yo hoy veía tu página de YouTube y veía que lees bastante la palabra, ¿no? Compartes también la palabra. Esa es la clave para poder fortalecernos espiritualmente. Es clave para poder controlar nuestros pensamientos, para que controlen nuestras palabras, para que nos sintamos aliviados en momentos de preocupantes o de estrés. Eso es necesario, pero a veces no le estamos dando el tiempo suficiente o el tiempo necesario. Es un poco era la aplicación más bien para nosotros, ¿no es cierto? Entonces en el versículo 5:18 ya respondimos. Vamos a ir al libro de Gálatas 5:16, por favor. Mano Isaías. Digo, pues, andad por espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Ok? Gálatas 5:16, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y no desearán hacer lo malo, en otra versión actual. Es lo que les acabé de decir. ¿Sí? Obedezcamos al Espíritu Santo y así nos desearían hacer lo malo. Si queremos vencer las tentaciones, si queremos vencer el pecado, si queremos no ganarnos, que no nos gane la tentación, es importante obedecer al Espíritu Santo y ir fortaleciéndonos cada día. Entonces ahí sería dejarnos guiar, ¿sí? Y no dar paso a la naturaleza pecaminosa, que todos también tenemos, ¿no es cierto? Entonces, para ser guiados por el Espíritu Santo, el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo según Efesios 5:18 y según Gálatas 5:16 debe dejarse guiar por el Espíritu Santo para no dar paso a la naturaleza pecaminosa. Ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu quiere decir ser controlado y guiado por Él. Esto se demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5:22 al 23. Mana Aida, por favor. Así dice la palabra de Dios. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué bonitos frutos, qué bonito fruto que encontramos, ¿no? Si nosotros nos dejamos guiar y vivimos en el Espíritu Santo, hay frutos muy, muy buenos. Por ejemplo, dice estar siempre alegres, vivir en paz con todos, no hacer impacientes, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y sobre todo controlar nuestros malos deseos. Ahí me ponía, yo a veces soy un poquito impaciente, digamos, con mi hijo, digo, aquí estamos hablando de un fruto que es paciencia. Digo, a veces será que no estoy cumpliendo bien eso, porque a veces sí me saca de mis casillas y toca respirar y decir, Dios, dame paciencia porque eso es importante, ¿no es cierto? Todos queremos tener ese fruto, ¿no? A veces no lo tengo cuando hacen. Entonces aquí la pregunta, si estos son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, ¿lo estamos teniendo en nuestra vida? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Sí, ¿no? Estamos en ese propósito. Yo pienso que mientras más fuertes somos espiritualmente, mientras más controlados somos por el Espíritu Santo, más frutos debemos dar, ¿no es cierto? Y ahí se puede reflejar
qué tan lleno estoy del Espíritu Santo, ¿no? En todas las características y los frutos que me menciona en esta parte. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Entonces vamos a leer lo siguiente, dice: al darse cuenta que ha pecado, confiéselo a Dios, no espere que se acumule el pecado. Vamos a pedir, por favor, ¿me manda tu nombre? Por favor, que me ayudes a leer Juan 1:9, ¿ya? Vamos también a leer Romanos 6:13, Sofía, ¿ya? Romanos 6:13, hermana Patricia, por favor, vamos a leer Juan 16:13 al 14. A ver, vamos a iniciar por la primera parte, primero de Juan 1:9. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Aquí estamos a responder esa pregunta, ¿ya? Y lo primero que dice es confesar nuestros pecados. Primero de Juan 1:9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos enviará el perdón. Ya, primero de Juan 1:9, ¿no es cierto? Entonces, queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que? Confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. ¿Sí? No dejar que se acumule, aquí me dicen, no espere que se acumulen los pecados, sino confesar para que Dios nos perdone, por favor. Entonces ahí es importante cumplir con ese requerimiento. Entonces dice, solo confesar cuando son pecados grandes, ¿no? Sí, no. Todos. Todos. Y todos los días, la verdad. ¿Ya? Lo segundo, vamos a leer el libro de Romanos 6:13 con Sofía. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino prestaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice en este punto? Preséntense a Dios, permitan que Él controle su vida, sometiéndose a su voluntad. Vea la oración al final de la lección anterior. Entonces, el libro de Romanos 6:13 dice: ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Qué clave, qué importante, qué necesario para nosotros. ¿Sí? Qué importante para nosotros. Y por último vamos a ver, dice, por fe apropiese de la llenura del Espíritu Santo, o sea, crea que Él está controlando, comience a actuar y a vivir de acuerdo a esa fe. Entonces, si nosotros queremos ir siendo fortalecidos, ser llenos del Espíritu Santo cada día, lo primero, por favor, Waukis, era confesar nuestros pecados, ¿no es cierto? Confesar nuestros pecados. Lo segundo es permitir que Dios controle nuestras vidas, ¿sí? Y tercero es, por fe, apropiarse de la llenura del Espíritu Santo, o sea, que Él esté controlando nuestras vidas. Que Él controle nuestras vidas. De este punto vamos a resumir lo siguiente. Resumen de la obra del Espíritu en el creyente. Entonces, el Espíritu Santo cumple algunos trabajos importantes. Enseña al creyente, intercede por el creyente, guía al creyente, llena al creyente y glorifica a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo no es que no hace nada. Hay un trabajo importante que cumple en nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a leer para concluir ya Juan 16:13 al 14. ¿Le dije a alguien? No, creo que dije eso. Hermana Patricia, perdón. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Entonces en este texto encontramos que el Espíritu Santo es quien nos dirá la verdad, quien nos guiará por la verdad, para que siempre vivamos en la verdad.
Él no lo hará por su propia cuenta, sino que Él les dirá lo que oiga de Dios Padre y les enseñará todo lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Juan 14, 16 al 18, voy a terminar con esto. Mi hermano Francisco, por favor, vamos a leer Juan 14, 16 al 18. Y vamos a encontrar aquí una promesa que nos motiva, que nos llena, porque aquí habla de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros por siempre. Él no nos va a dejar solos, Él siempre va a estar con nosotros. Y esta es una promesa con la cual quiero cerrar esta parte del tema, ¿no? Entonces vamos a leer Juan 14, 16 al 18, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Qué importante promesa que encontramos aquí en la parte ya casi final. Hablamos de que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, para ayudarnos, para enseñarnos. Y el versículo 17 también dice, y les enseñará lo que es la verdad, los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir el Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Versículo 18, no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Mis hermanos, con esta promesa y la palabra que encontramos en este texto, yo sí les invito a reflexionar mucho. No estamos solos, ¿no? Al momento de leer esta parte de la palabra, pues sí me tocó mucho, porque a veces cuando uno no ve la palabra, cuando uno no está nutriéndose de la palabra, cuando uno no está orando, es como que las fuerzas decaen, terminan, como que todas las situaciones que le pasan le cautivizan a uno personalmente. Pero cuando encuentra las promesas y la palabra del Señor es bastante clara, nunca nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros por siempre. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén.